Listo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir con lo que es la normativa del impuesto sobre sociedades con carácter internacional, que es la doble tributación. ¿Qué era la doble tributación? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué era la doble tributación? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Profe. Sí, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Profe, pues la doble tributación era lo de los que se pagaba un impuesto por una renta o un bien en dos países o más. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué La pasa? doble tributación es el tratado que se hacía para la conversación o para a través de para poder navegar mejor y transportar mercancías a los diferentes países. Bueno, eso es prácticamente como una dinámica económica comercial, ¿cierto? Que se da entre los países, ¿cierto? Con el ánimo de qué? De pues tener mucha mejor rentabilidad entre las diferentes empresas como tal. Este fenómeno, ¿por qué se da? Porque recuerdan que entra lo que es la globalización. ¿Qué era la globalización? El intercambio comercial, tanto de productos como de servicios, que se da entre los mismos países. ¿Cierto? Puede ser entre dos, puede ser entre muchos más países, el cual, ¿qué pasa? Determinan grabar con renta un hecho económico. ¿Listo? Entonces, miren por qué es importante, digámoslo, el fenómeno de la doble tributación y la multitributación. Porque no solamente puede ser doble, puede ser mucho. Porque si, por ejemplo, eres una multinacional, que vas a tener presencia en muchos países donde vas a tener que tributar, de acuerdo a las reglas internas de cada uno de los países. ¿Qué pasa con Colombia? Se dice que en Colombia ha sufrido como unos, y no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, se ha sufrido unos cambios significativos en cuanto a lo que era la apertura económica, que a pesar de que la gente estaba en contra de la apertura económica o lo que mirábamos hace algunos días, lo del Tratado de Libre Comercio, es algo que se iba a dar de una u otra forma. Algunos han sido positivamente, otros no tanto, pero es la realidad que estamos teniendo en estos momentos. ¿Qué trajo la globalización en cuestión comercial? Un crecimiento de inversión de capitales, de tecnología, ¿cierto? En donde no solamente iba a haber intercambio eh, económico, sino también hubo intercambio de cultura, ¿cierto? Porque mira que ya tenemos más presencia de otro tipo de culturas dentro de nuestros mismos países que han venido haciendo o ejerciendo, digamos, poderío en cada uno de los países como tal. Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones que por qué se da la doble tributación. Ya, mejor dicho, el ánimo de poder comercializar y de poder globalizar las economías hace que se piense en esa doble tributación internacional. Cuando hablamos de doble tributación, tenemos que tener en cuenta incluso lo que es la competencia. ¿Cómo vamos a hacer competencia
dentro de una economía globalizada. Y ahí es importante la parte de lo que es la tributación. Si yo no tengo unos buenos respaldos fiscales, ¿qué va a pasar? Que si al hacer la doble tributación, lo que hablábamos hace 8 días, creo, que miren la importancia de tener unos buenos acuerdos tributarios. De pronto muchos van a beneficiar a los que vienen del exterior y empobrecen los pueblos. Por eso es importante que, que el respaldo tributario local sea bueno, que respalde ese tipo de empresas, para que tengan como igual equidad en el momento que ingresen sociedades extranjeras y pueden ser competitivas las de nuestro contexto nacional. ¿Qué pasa frente a ese tipo de situaciones fiscales? ¿Quién quiere aportar? ¿No quieren aportar? Bueno, entonces. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que entonces empiezan a desarrollar una serie de políticas, ¿cierto? ¿Para qué? Para entrar a hacer las negociaciones y poder conseguir convenios o tratados que busquen evitar que los países tengan la doble tributación, que tengan beneficios económicos y que tampoco exista lo que es la evasión fiscal con respecto a lo que es el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio. Hay que tener en cuenta que por qué se da la doble tributación es donde más existe la forma de evadir fiscalmente ante los pueblos y ante las naciones. ¿Por qué? Porque a veces como al momento de tener presencia en muchos países, ¿qué hacen? Que la parte de liquidez y la parte económica de las empresas pues se vean de una u otra forma afectadas por la doble imposición que esto les va a significar cuando paguen lo que es la declaración de renta. Es por eso que entran lo que ya son los tratados de libre comercio, como ustedes han visto, el de OCDE, el de Pacto Andino, el de la ONU, con el fin de mejorar a los países que entran sobre todo dentro de estos grupos, ¿cierto? Y que esto pueda incrementar la parte económica de los países y puedan tener como una mejor calificación a nivel mundial. ¿Qué pasa con ese tipo de inversionistas que entran a este tipo de países donde no hay esos tratados, digámoslo así, o esos convenios para evitar la doble tributación? Muchos pues no van a aguantar la carga impositiva que tienen los países de forma interna. ¿Y qué va a pasar? Que pues obviamente algunos van a cerrar sus puertas y van a tener que salir de los países. Por eso es importante la seguridad adicional que le dé el país a dichos inversionistas como tal. Teniendo en cuenta adicional que la doble tributación era como en su tiempo un poco relevante y cada uno asumía el peso, sobre todo las empresas sufrían el peso de la tributación y por eso incluso algunos optaban por la parte de lo que son las donaciones. Hasta que las donaciones sufrieron un cambio importante en donde ya no eran deducibles a su 100%, sino que vienen y hacen un trasfondo en el cambio, en donde solamente se pueden descontar lo que es el 25%. Entonces, mire que eso también afectaba y por eso pues algunos empresarios decidían no invertir en los países donde no hubiera la doble tributación. O sea, que no hubiera ese convenio para evitar esa doble tributación como tal. Hay cosas positivas, digámoslo, que aparecen, pero también hay cosas impositivas porque lo que les decía, muchas veces por
situándonos en lo que son nuestros países, que algunos, por ejemplo, la vida es algo cara, sobre todo en la parte de agricultura. Los insumos de agricultura a veces no tienen ¿qué? No tienen el respaldo tributario, fiscal, ¿cierto? Para dichos productores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen la parte de importación, hay muchos productores que se van a ver afectados de una u otra forma. Hay gente que pues obviamente va a querer siempre consumir lo de la región, pero en el intercambio de cómo están los salarios de cada una de las personas que habitan diferentes países, ¿qué les va a tocar a ellos? Y por la parte más económica, y a veces por eso los productores nacionales no son tan competitivos. Miren lo que hablamos en algún momento, perdón. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, venían unos zapatos de un país como China, comparada con un productor de zapatos industrializados que venga de nuestra misma nación? Muchas veces, pues, el producto que viene del extranjero es un poco más económico, que se ve afectado la parte del producto nacional. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, cuando se hable de doble tributación, no se ve afectado en gran manera el productor nacional. O sea, eso tiene que cuando se habla de esos convenios, el productor nacional no se vea en desventaja contra el extranjero. Dentro de la parte de legislación de doble imposición, incorporan algunos descuentos tributarios que están dentro del artículo 254 del Estatuto Tributario, en donde ya se ven establecidos lo que son los acuerdos o los convenios para regular la situación de la doble tributación. Dentro de esos vamos a encontrar lo que es el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también el modelo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el de los Estados Unidos de América como tal. ¿Listo? Incluso está el del Pacto Andino para mejorar en sí, digámoslo, la posibilidad de los mercados dentro de la parte andina. ¿Alguien más? Con un ratito que quiero encontrar. ¿Listo? Un momentito que se me bloqueó la página. Bueno, sigamos. Bueno, teniendo en cuenta la parte de los tratados de tributación, este puede ser como cualquier otro tipo de tratado que interviene lo que son las costumbres internacionales en lo que viene guiado por lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la cual fue incorporada dentro del derecho colombiano por la Ley 32 de 1975. ¿Qué pasa con esto? El Tratado de la Convención de Viena establece unas reglas generales que permiten la interpretación de los tratados, pero también hay un modo complementario a la hora de la interpretación. ¿Qué va a tener? Unas reglas generales de interpretación. Primero, cuando se habla de un tratado, debe interpretarse que va a ser de buena fe.
¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un sentido corriente o un buen sentido de ayudarse entre los países para beneficiar a quién. ¿A quién se beneficia por medio de los tratados? ¿Quién me dice? ¿A quién se beneficia por medio de los tratados? Profe, ahí se benefician las empresas. Las personas que van a tributar, ¿cierto? Los que van a tributar o las personas residentes o no residentes, de acuerdo a la reglamentación interna que tenga cada país, es el que se va a ver de una buena o mala forma afectado. ¿Por qué? Porque si no hay un buen convenio, obviamente se va a ver afectado en forma negativa. Pero por lo general, ¿qué pasa con los convenios o los tratados? Ellos buscan beneficiar a dichos empresarios con el fin de que ellos puedan crecer. Y por eso, pues, se hacen convenios de la parte impositiva o de la parte de impuestos que les permita tener un crecimiento y tener mayor presencia dentro de cada uno de los países. Dentro de la parte de los tratados o de las reglas generales de interpretación, es importante mirar cuáles son los efectos de la interpretación de cada tratado. Saber que realmente los dos países están entendiendo lo mismo, que tienen el mismo contexto. Además, mirar qué hay en el preámbulo y cuáles son los anexos que se deben entregar. Todo acuerdo que se refiera a lo que es el tratado y que haya sido concertado entre las dos partes, bueno, los dos países, debe tener la celebración del tratado como un efecto de un contrato. ¿Listo? Donde está estipulado qué beneficios o hasta dónde pueden llegar esos beneficios dentro de lo que son las empresas. Además, ¿qué hay que tener en cuenta? Se debe tener en cuenta que toda norma sea pertinente a lo que es el derecho internacional, que sea aplicable entre las relaciones entre las partes, que de pronto al hacer el tratado que un país no tenga mayor beneficio que el otro, porque ambos están en iguales condiciones. Adicional, ¿qué se puede hacer? Teniendo en cuenta la misma Convención de Viena, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios. Entonces, en particular, hay que tener en cuenta, por ejemplo, trabajos preparatorios de lo que es el tratado, las circunstancias de la celebración, por qué se está dando esa celebración de ese tratado, qué los llevó a tener ese tipo de tratado. Esto que me permite tener una aplicación mucho mejor, que no me deje a mí como que yo tengo un oscuro sentido a la hora de hacer mi relación o que yo tenga mayor, digámosle, ventaja sobre el otro país. O que de pronto, por ejemplo, digan, no, el resultado de lo que hice el convenio fue irrazonable y está afectando la economía del país con el que yo estoy haciendo el acuerdo comunitario. Dentro de los modelos que hablábamos, hay el modelo de imposición que se dan para evitar la doble imposición que hablábamos, que son la parte de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, y el de la Organización Nacional, que son de Naciones Unidas. ¿Qué pasa adicional? Está lo que es el modelo OCDE, que aparece en 1929, ¿y qué pasa con esto? Se hacen esfuerzos, ¿por qué? Por identificar a nivel mundial cuáles son los principios de fiscalidad internacional. Entre esos, algunos modelos que se van utilizando o se van haciendo esfuerzos, es como el modelo que tiene México o el de Londres, ¿cierto? Y el cual, ¿qué va a beneficiar? En la parte de asuntos fiscales,
empiezan a tener nuevos convenios que beneficien a más países. ¿Para qué? Para que ellos tengan una dinámica económica que puedan ayudar a que las personas que quieran invertir, ¿listo?, puedan tener esos descuentos económicos a la hora de tributar. ¿Qué tal está la señal para ustedes? ¿Están mirando que se les está cayendo la señal o pasa algo? ¿O es el internet de ustedes? Sí, profe, a ratos se sale de ¿Los está sacando? la tutoría. Sí. Ah, listo. Eso sí sería bueno que me lo vayan reportando, por favor. Porque pues también como estamos en pruebas, entonces para que yo pueda hacerle saber al coordinador de que pasa algo. ¿Listo? Profe, yo no tengo acceso a la pantalla, solo salen sus iniciales nomás. Yo Los estoy demás igual, están viendo profe. porque no me dijeron, compañeras. Por eso es que Pensaba- yo salí es que de como- ingresar. Puentes tributarios. Ah, ahorita, profe, se perdió la pantalla. De rato sí. Los tributarios. No, ahorita Es que sí se lo que fue, salí profe. y volví a entrar, ya no había pantalla. Pensé que se había quedado así. ¿Listo? Ahorita ya. Ya se mira, profe. Bueno, ahí me cuento. Está entrecortado, profe. O sea, que no ha mejorado mucho. No. Bueno, sigamos. Sí, es que ahorita me están preguntando que cómo voy con el sistema, entonces. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, teniendo en cuenta entonces ese tipo de tratados o modelos que se van hablando y se van cumpliendo. ¿Para qué? Para mejorar la parte que les había dicho económica de cada país. Los acuerdos o convenios deben cumplir con la totalidad o las fases o pasos para qué, para su aprobación y aplicación. No puedo decir, no, ya voy a hacer un tratado, voy a hacer un convenio y listo. No, eso tiene un paso a paso, tiene unas fases de aprobación como si fuera cualquier norma, cualquier ley, ¿cierto? Pero siempre lo que les decía, se van a ver teniendo en cuenta los pasos o las fases que vienen de acuerdo a una convención de bien. No vayan a ser como el de chiste, ¿no? De bien adentro, no, es la de bien a bien. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una parte como de un proyecto preparado en donde más o menos se coloca cuánto tiempo va a durar ese tratado como tal. Cuando hablamos de esos tratados hay que tener en cuenta que si los tratados van en contra del crecimiento económico de una empresa o tiene una duración que puede hacer que estos se modifiquen o realmente ese tratado o ese convenio también se pueda terminar. Cuando hablamos de ese tipo de tratados, hay que tener en cuenta que es como un instrumento que pueda ayudar en forma particular y beneficie a quién, a los que de una u otra forma se están viendo afectados, teniendo en cuenta que esto no tiene que tener vicios de materialidad, digamos que vayan a beneficiar a unos y vayan a afectar a otros teniendo en cuenta que tienen similitud a la hora de hacer los contratos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un acuerdo con México y voy a hacer un acuerdo con Ecuador, tienen las mismas similitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento, pues lo único que le afecta a lo que es México es la lejanía, que de pronto el transporte va a tener incidencia, ¿cierto? Pero yo no puedo discriminar, digamos, a Ecuador imponiéndole una tributación
a la hora de hacer el acuerdo que afecta a sus residentes que están dentro de nuestro país. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, Al profe. Te dije 6, me fui otra vez. Bueno, ¿hay algún indicador que nos muestra cuál es la naturaleza jurídica y el efecto que tienen los tratados tributarios como tal? Cuando hablamos de un tratado, recuerden que es un acuerdo internacional. O sea, usted debe relacionar convenio o tratado con un acuerdo internacional que es celebrado por escrito entre los estados, ¿cierto? ¿Quién los va a regir a ellos? Lo que es el derecho internacional. ¿Sí? Es un instrumento único entre dos o más países, digámoslo, que son los que se van a desarrollar la parte económica. Un mensaje. Profe, no sé si me escuchas, que no se le entiende nada. Se escucha entrecortado. Sí, eso es lo que estoy preguntándoles porque me llegó un mensaje en este momento diciéndole que bajó mi calidad de internet. ¿Ahí me están escuchando mejor o sigue entrecortado? Profe, no se le entiende. Sigue entrecortado. mejor, profe. Cortado. Ahí mejor. Hola. Sí, No, profe. sigue bajo mi internet. Bueno, esperemos que se mejore. Esperen un momentito. Ahí mejoró. Sí, ahí mejor. Ya vamos a Profe, ver. a ver, pero sí. ¿Ya? ¿Mejor? Listo, profe, ¿Mejoró? Sí, Hola. profe. Sí, ya está mejor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, profe, yo sí mejor escucho bien. ahí. Listo. Sigamos. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces estábamos hablando que los acuerdos tributarios se llaman acuerdos o convenios, ¿cierto? ¿Qué pasa con los derechos tributarios? Confieren que derechos e imponen obligaciones sobre los dos estados contratantes, pero no sobre los terceros como son los contribuyentes. Espérame un ratito que entro otra vez. Lo saco ya en el ahora. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los tratados tributarios, obviamente, estos están destinados ¿a quién?
a beneficiar a quienes, a los contribuyentes de los estados contratantes. Si, por ejemplo, en el caso de los tratados, eso realmente lo hacen o dependen de lo que es la legislación interna de cada estado. Que se beneficien los residentes, sí, se van a beneficiar, pero también dependen de la legislación interna que tiene cada estado, como lo que les decía, o cada país. En algunos estados los tratados se ejecutan por sí solos, o una vez que se celebra el tratado confiere derechos a los residentes de los países que han contratado o han hecho el acuerdo. En otros, por ejemplo, se requieren de acuerdos o de acciones adicionales, como por ejemplo, cómo se va a hacer la parte de renta, cómo se va a aplicar la renta. Entonces, ahí, por ejemplo, cada estado tiene su propia legislación, pero hay que mirar qué descuentos tributarios tienen adicionalmente las personas que se van a convertir en sus residentes. Lo que les decía, aquí es importante que entra a jugar lo que es la buena fe. ¿Listo? La buena fe es supremamente importante para saber cómo se van a beneficiar tanto los residentes como la parte de las personas que son locales. Por ejemplo, cuando mirábamos, ¿se acuerdan? La parte de retención en la fuente. ¿Qué retención en la fuente se le aplicaba a un extranjero y qué retención en la fuente se le aplicaba, digamos, al oriundo, al propio de cada país? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si aquí hablábamos de unas comisiones al 11% o a una tabla directamente regido, ¿qué pasa con la parte de tributación internacional? No, ellos pues aplican lo que es el 20%. ¿Sí lo recuerdan? Sí, No, bueno. Espero que sí se acuerden aún. Hay un proceso que es importante, que es el proceso de negociación del tratado tributario, ya que primero comienza con como tener contacto entre los países, ¿cierto? Por ejemplo, aquí los países hermanos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Mercosur? De Mercosur, perdón. ¿Sí se acuerdan de Mercosur? Donde ellos tenían relaciones más que todo políticas, pero también se ha ido extendiendo la parte comercial. Bueno, digamos. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica y el efecto de los tratados tributarios, pues recuerden que siempre vamos a tener en cuenta lo que son los tratados, que son acuerdos entre las naciones soberanas. O sea, no es que un país obliga al otro, no, sino que ellos tienen que llevar a un mismo acuerdo de tener una rentabilidad económica entre los mismos países, sin lo que les decía, aquí lo que tiene que prevalecer lo que es la buena fe. Aspectos generales que vamos a encontrar dentro de la parte tributaria, que son, estos surgen por el objetivo de evitar lo que es la doble tributación, y lo que les decía, todo va encaminado hacia ¿qué? Hacia la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque estos por lo general no solamente cumplen un objetivo, sino que es de suma importancia cuando yo voy a realizar un acuerdo y para que esto se pueda firmar entre los países que decidan hacer dicho acuerdo o dicho tratado. Entonces, en estos aspectos generales, aquí vamos a encontrar lo que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ya que puede ser una persona como tal. Está el sujeto activo concurrente, que siempre va a ser el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque recuerden que el Estado es el que hace la imposición del impuesto o el que cobra el impuesto. Está la solución del fenómeno, la doble tributación, que se fundamenta. En primer lugar, pues se va a tratar o se va a basar entre los criterios de la vinculación que existe entre los dos países, que es el sujeto activo, que es el Estado,
y el sujeto pasivo responsable del tributo. Es como cuando, digamos, usted es el hijo y el papá. El papá va a mediar para que usted le den un buen trato. Entonces, en la parte de la tributación, de los convenios que vamos a crear, es lo mismo, que el Estado, que es el papá, va a ir a interceder, digámoslo, por el hijo, que serían quienes, las personas que son responsables del tributo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, ¿Me profe. están escuchando bien? Sí, profe, ahorita sí. Porfa, si en algún momento la comunicación se pierde, me lo hacen saber. Dentro de estos vamos a tener algunos criterios, como es el criterio de la territorialidad, perdón, en el cual que dice que se somete a impuesto aquellos ingresos generados dentro de ese país, dentro de ese territorio. ¿Por qué? Porque esos van a ser fuente nacional de dicho país, ¿cierto? Cuando hablamos del acuerdo, es que esa persona no pague sobre esos mismos ingresos dentro del otro país al que éste pertenece. Por ejemplo, si es de México y los ingresos los tuvo en Colombia, pues en Colombia pague, y con eso se acuerdan de lo que hablábamos del certificado de residencia. Ese certificado me sirve para yo presentarlo, digamos, en México, y que en México no me vuelvan a cobrar impuestos sobre algo que yo ya pagué dentro de Colombia. También está lo que es el criterio de renta mundial o renta mixta. Esta es como más adoptada en la mayoría de legislaciones tributarias que van hacia alrededor del mundo, y que su fundamento democrático es que todos los habitantes de ese país tengan como el mismo trato o la misma igualdad de condiciones a la hora de tributar. Por eso es importante los tratados que existen entre los países que están implicados en los acuerdos generales que se van haciendo, por ejemplo, cuando está el grupo de la ONU, cuando es el grupo de la OCDE, ¿cierto? Todos esos van a tener como una misma forma a la hora de hacer el acuerdo. Es importante tener en cuenta que dentro de esto va lo que es el cruce de información fiscal. ¿Qué es el cruce de información fiscal? Que yo pueda, para eso se daban, de acuerdo a lo que yo les hablaba de la información exógena. Por medio de la información exógena, ¿qué va a pasar? Que yo también pueda reportar a mis acreedores o a mis clientes, ¿cierto? De que yo hice acuerdo con ellos y ellos van a estar reportados, y esa información lo va a saber el país de origen. ¿Listo? Vamos a encontrar también lo que son unas reglas de tributación. Dentro de las reglas de tributación hay unas rentas que pueden ser grabadas de manera exclusiva por el país de residencia de su beneficiario, y también hay otras que solamente van a ser grabadas en el país donde se ejecutaron los ingresos. Por ejemplo, como es el impuesto de renta o el impuesto de patrimonio. Otras rentas pueden someterse a una imposición compartida entre los estados, digamos, que es grabada tanto, sigamos con el mismo ejemplo, en Colombia y en México, pero en una proporción muy diferente, porque una parte va a estar grabada acá y otra parte en donde es su país fuente o su país de origen. Hay otras que van a encontrar de que las graba directamente en su país de origen y no donde se están ejecutando. Seguramente va a estar grabado, por ejemplo, en el caso de Colombia, con la parte de IVA, ¿cierto? Porque de una u otra forma sí están recordando un ingreso que le pertenece a Colombia como tal. Otras rentas pueden someterse a imposición sin ningún límite por el estado de residencia de su beneficiario y sin límite por el estado fuente. Se mire que en algún lado o en los dos pueden quedarse grabados.
Y ahí es donde vienen y efectúan de una u otra forma una crisis financiera dentro de los países. Es importante tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, si fuera una empresa, como decir Avianca, que es la que está ahorita en moda, o el transporte marítimo, que por ejemplo ellos tienen residencias en varias partes, ¿cierto? Entonces tiene que mirar cómo está el convenio para que esos ingresos o esas rentas que ellos producen queden grabados en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque ese es el convenio al que se logra llegar, de que cada país pues reciba el tributo de acuerdo a la renta que están generando en cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de los dividendos e intereses y regalías, la tributación, sobre todo en la parte nuestra, es compartida, tanto en la residencia de beneficiario como en el estado de cuenta. Por ejemplo, está grabado lo que es en México y lo que es en Colombia. Por eso es importante, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando se manejan los descuentos tributarios. Por ejemplo, si fuera Argentina, donde hay el convenio tributario, yo ya pagué un impuesto allá, ¿qué va a pasar? Que yo me lo pueda descontar, no deducir, descontar. Recuerden que el descuento va después aplicado al impuesto de renta. Entonces, por eso se habla de un descuento, no de una deducción. Mientras que la deducción resta a lo que es el ingreso líquido como tal, el descuento le resta directamente a lo que es el impuesto líquido. Si me hago entender en esa parte, ¿no? ¿O hay una duda? ¿Todo claro? No, profe, a mí no me quedó claro. Profe, porfa, ¿puede volver a explicar? Eso, dígame por 10. Por ejemplo, digamos, a ver, cojámosla así. Digamos que Cindy, por ejemplo, cuando se hablan de un descuento tributario por la parte de doble tributación, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si ella tiene unos ingresos en Argentina, digamos, si ella paga un impuesto de 10 millones de pesos, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Que si usted tiene unos ingresos y tiene que pagar un impuesto relacionando todos los ingresos que usted ya tuvo a nivel de Argentina y de Colombia, ¿qué va a pasar? Que le va a dar un impuesto altísimo, ¿cierto? Es posible que le dé un impuesto alto. Digamos que en total le dan 20 millones de pesos a pagar, como ejemplo. Pero ella ya pagó 10 en Argentina. ¿Qué va a pasar? Con la certificación que ellos le dan, ¿qué va a tener que hacer? No mandarlo como una deducción. El gasto no es una deducción en este caso. Digamos, no, es que tengo 100 millones en ingresos, le resto 80 y me quedó una utilidad de 20 millones. Dentro de esos 80 millones yo ya metí 10 millones como una deducción. Así no funciona. Digamos, llegó y metió una utilidad de 20 millones, teniendo en cuenta como deducción, entonces no, yo quito esos 10 millones, o sea que sería una deducción de 70, menos 20, menos 100 millones me quedaría una utilidad de 30 millones, ¿cierto? Si esos 30 millones le aplica el 33%, ¿cuánto les da? Creo que 9.900.000, ¿cierto? ¿Sí lo hicieron? Profe, no se le está escuchando bien. Por ejemplo, Sí, da 900. Eso, Está 9 nuevamente millones. entrecortado. Está otra vez entrecortado. Sí, Por profe. ejemplo, 9.900.000, ¿sí me escuchan bien ahí? 9.900.000, ¿me escuchan ahí mejor? Hola.
profe. ¿Sí se escucha? Ahí se escucha Sí, mejor. profe. ¿Sí me están escuchando mejor? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si son 9.900.000 y yo ya me los voy a tomar esos como un descuento. ¿Qué pasa con el descuento? Entonces, si yo tengo un impuesto que yo ya pagué en Argentina de 10 millones, yo me voy a quitar de ese impuesto de renta, que son 9.900.000, le quito los 10 millones, voy a tener un saldo a favor, ¿cierto? Un millón. Ahí voy a tener un saldo a favor. Bueno, pero ¿qué pasa si yo me lo llevo como una deducción? Digamos, tengo 100 millones, llegué a esos 10 millones y los tomé como una deducción, me quedan 20 millones grabados. A esos 20 millones les pongo por el 33%, me va a salir 6.600.000. Entonces, miren el beneficio donde le da. ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el beneficio? Compañeros, ¿Cómo, profe? ¿sí me entendieron? No, se escuchó como entrecortado. ¿Me siguen escuchando entrecortado? Compañeras, Profe, yo sí Sí, escucho profe, bien, sigue igual. ¿sigue igual entrecortado? Sí, profe. No sé si es mi internet o no Ahí sé. mejor. porque yo sí escucho bien, profe. Ahí está mejor. Entonces es posible que sea el internet. Sí, yo creo, profe. Sí, porque Profe. también yo no estoy escuchando bien. Respecto al beneficio que usted dice, ¿sería en el descuento o mayor beneficio o daría un... Mayor beneficio me da el descuento. Exacto. Claro, Entonces, ahí son los tratados y los acuerdos que tienen que ser muy claros. ¿Cómo se va a manejar ese impuesto que la otra persona paga dentro del otro país? ¿Listo? Bueno, pero sigamos. profe, los acuerdos dicen que permiten hacer de las dos maneras, Es que es, por eso les hacer digo, ahí descuento o deducir. depende de cómo hagas el acuerdo con el país. Por ejemplo, si yo digo, es como si yo hiciera un convenio contigo. ¿Listo? Sí, Yo te digo, bueno, tú me vas a prestar un servicio y yo te pago a fin de mes. ¿Listo? O dices tú, no, miremos el acuerdo y que sea quincenal. Y no, digan no, yo quiero un acuerdo al inicio de cada servicio. Entonces, ¿cuál es el acuerdo al que llegaríamos en mutuo acuerdo? De pronto el que sea quincenal. Entonces, lo mismo va a pasar acá con los acuerdos. ¿Qué es lo que mejor le beneficia a mi residente que está en otro país? Que sea un descuento, si lo llevo un descuento al 100%, un descuento al 50%, o solamente que tribute directamente por sus ingresos dentro de ese país, pero sin tomar el otro. O sea, hay diferentes acuerdos que se van a ir llegando. Hay otros, lo que les decía aquí, mire, hay otras rentas que pueden someterse a imposición compartida. Entonces, paga una parte allá y el 50% de lo que haya pagado allá es impositivo acá. ¿Listo? Otras rentas pueden someterse a imposición sin ningún límite por el Estado, que puede ser que todo lo pague el 100% acá y no haya ningún límite como el 50 o no haya ningún descuento. Los convenios que vamos a encontrar son los actos que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que son actos
que son de carácter jurídico, que requieren ¿qué? La participación de los estados como tal. Cuando se habla de unos acuerdos, miramos la solidez de dichos estados. O sea, que no vaya a ser que por un momento me vayan a incumplir algún acuerdo, aunque si ustedes, creo que les comentaba o miraron algún archivo que yo creo que les subí a la plataforma, que Colombia estaba bien demandado a nivel internacional. No sé si ustedes leyeron ese archivo. ¿Por qué? Porque de todas maneras siempre estaba en incumplimiento de los acuerdos que hacía frente a otros países. Bueno, cuando hablamos de los acuerdos y de los actos de materia de un convenio, hay que tener en cuenta que la celebración del convenio por parte del presidente de la República tiene que estar firmado como él, como jefe de gobierno. Adicional a eso, tiene que haber consultas con el fin de evaluar la conveniencia de la presentación ante el Congreso. ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan cuando iba a entrar el TLC? Que mucha gente igual se fue encima, que no les parecía justo, porque de todas maneras iba a desmejorar la calidad económica de los ya, digamos, empresarios nacionales, que les iba a haber afectado el convenio con el TLC, que era el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos en ese tiempo. También es importante para mirar qué aprobación legislativa se va a hacer frente a esos convenios internacionales, a esos acuerdos internacionales. También la sesión presidencial de la ley aprobatoria, que quiere decir la sanción, o sea, ya es la firma como tal del presidente de ambos países, diciendo que aceptan ese tipo de acuerdos. Hay que tener en cuenta la revisión constitucional. ¿Por qué la revisión constitucional? Porque hay que tener en cuenta que no vaya a ser ese acuerdo anticonstitucional, que vaya en contra de los principios contemplados dentro de la Constitución como tal. Es como decir, no, es que vamos a solamente a contratar el 50% de extranjeros y el 50% de colombianos. ¿Qué pasaría con ese tipo de acuerdo? Obviamente que pues el acuerdo va a generar mayor desempleo de personas originarias de dicho país, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la revisión constitucional que se le dé. Las consultas con el fin de evaluar las conveniencias de su entrada en vigor. Mirar cómo puedo evaluar los impactos que va a tener la entrada de ese convenio en dicho territorio. Si es favorable, si es desfavorable, aunque no siempre va a ser totalmente favorable y totalmente desfavorable. Hay que tener en cuenta la notificación por vía diplomática de la entrada en vigor de dicho acuerdo. Hay unos principios que se van a tener en cuenta dentro del derecho tributario que es internacional. Uno de los derechos o de los principios que están contemplados en el Acuerdo de Viena es el llamado Pacto Sunt Servanda, que eso está establecido dentro del Código Civil como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que son como el cumplimiento de los contratos que se han estipulado dentro de lo que es los acuerdos o los tratados. ¿Eso también qué quiere decir? Que son obligaciones que nacen de los contratos y que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse sin ningún tipo de errores que puedan someterse. Esto también hay que tener en cuenta porque esos contratos son de carácter obligatorio. Cualquiera que sea la forma que se hayan celebrado, ellos deben cumplir con las condiciones esenciales para que se haga válido. También es importante tener en cuenta que el principio como tal viene definido como una regla tradicional
jurídicamente, en donde los pactos deben ser siempre cumplidos, incumplidos en sus propios términos. No digamos, no, yo acordé una cosa y luego termino haciendo otra. Por eso es importante. Dentro de lo que es el pacto sum servanda, que es como algo rara a la hora de mencionarlo, también se puede encontrar una situación que se llama rebus sic stantibus. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentra como que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe que se pactó entre los dos países. ¿Listo? O sea, para que estos puedan seguir con el acuerdo o el tratado como tal. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Que los contratos deberían ser perfeccionados por el mero consentimiento y desde entonces estos se van a obligar a cumplirse expresamente de acuerdo a lo que ellos han pactado desde el inicio. Pero en el caso de que, por ejemplo, por alguna naturaleza estos deban cambiar, pues el acuerdo como tal deberá surgir el efecto para acondicionar nuevamente de acuerdo a la nueva legislación que pueda aplicar dentro de la norma, pero que siga con la misma fe. Teniendo en cuenta que en algunos momentos las circunstancias cambian. Por ejemplo, en este momento, miren que tenemos acuerdos con muchos países, pero la mayoría de países es posible que empiece a consumir lo propio. ¿Qué va a pasar? Que algunos acuerdos se van a ver interrumpidos, sobre todo los de tratados de libre comercio. O sea, van a tener que hacerse ajustes. Bueno, sigamos con la otra. El principio de efecto negativo. El principio de efecto negativo. Son convenios que no tienen función positiva de atribuir a los estados pretensiones tributarias no previstas en la ley interna. O sea, que así como tienen efectos positivos, también pueden tener efectos negativos. Incluso en algunos casos se los llaman de doble efecto. ¿Esto es qué pasa? Este tratado no crea impuestos, solo organiza quién los cobra y prevé mecanismos para evitar el doble cobro. Dentro de las leyes internas son las que determinan la creación del impuesto y sus modalidades. Y por lo tanto, pues ahí es donde se puede decir que tiene un efecto negativo. ¿Listo? Está el otro principio, que es el principio de no agravación. ¿Qué quiere decir el principio de no agravación? Que son convenios de doble imposición, pero que no pueden hacer más onerosa la situación tributaria de los contribuyentes. Digamos, que no le puedo cobrar exorbitantes tributos que puedan perjudicar la estabilidad de dicho contribuyente. Entonces, por eso es importante saber cómo se hacen los acuerdos. Por ejemplo, cuando se habla de ese tipo de principio, se puede restringir cobros de impuestos y su monto, pero no incrementarlos. Solo las leyes internas pueden incrementar el valor del impuesto como tal. Lo importante es siempre prevalecer por mejorar las condiciones de cada uno de los contribuyentes, sean nacionales o internacionales. Hay otro que vamos a encontrar, que es el principio de no discriminación, lo que yo les había dicho en un inicio, que es, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, las mismas condiciones los países y que, por ejemplo, no pueden tener condiciones favorables un tipo de estado, como digamos, comparar Estados Unidos con México. No puedo hacer un convenio que beneficie solamente a Estados Unidos y perjudique a los de México. O sea, si tienen las mismas formas de aplicarse, no puede tener Estados Unidos un trato favorable fiscalmente y México un trato desfavorable. ¿Listo?
Hay otro principio que es el de la relatividad. Ese principio son convenios de doble imposición solamente que se aplican a los residentes de cada uno, de uno u otro estado como tal. Es decir, que quienes cumplen las características descritas exactamente o expresamente en cada uno de los tratados, pues deben manejar dichos como favorecimientos en la parte fiscal, dentro de cada uno de los estados como tal. Dentro de esos principios aparecen otros adicionales que son el principio de evitar la doble imposición. Que en este, ¿qué va a pasar? Que persigue pues que una persona no pague más de una vez por un mismo ingreso en diferentes jurisdicciones. O sea, lo que les decía, si tengo ingresos aquí y por esos ingresos no los tengo que pagar en Argentina, como en el caso que hacía el ejemplo de Cindy. Hay otro que es el de equidad y justicia. De la misma forma que en el sistema tributario colombiano que habla, que el que pues paga más es porque más tiene, ¿cierto? El que paga menos es porque menos tiene. Es de acuerdo a su ingreso que se le aplica la parte tributaria. Hay el otro que es de neutralidad y eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando si se realiza una inversión, este tiene la potestad de gravar las actividades desarrolladas en el interior de su territorio. En el caso pues Colombia pues tiene la potestad de gravar dentro de su territorio la parte de esos ingresos de acuerdo a la tributación que se está manejando dentro del país, pero sin desconocer el tratado que tenga con el país de donde es originario dicho contribuyente. Está la otro, que es el de promoción de relaciones económicas, comercio e inversión mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos países de desarrollo, como lo es Colombia, que ahora ya no lo sé si va a quedar como desarrollado por los problemas que hubieron, ¿qué pasa? Busca cierta forma de atraer la inversión extranjera. Por eso es importante, por ejemplo, las calificaciones que se les da cuando van a hacer la parte de inversión, y es importante la seguridad que se crea en el territorio. ¿Para qué? Para que nuevos inversionistas entren en el país. Entonces, ¿eso qué va a traer? Que haya mayor empleo, mayor infraestructura y mayor desarrollo. Cuando hay ese tipo de situaciones, digamos, viene una empresa y mire, yo voy a crear tantos empleos, voy a desarrollar tanta economía dentro de este territorio, ¿qué va a pasar? Que es posible, de acuerdo a las condiciones tributarias, ¿qué va a pasar? Que haya una mayor descuento tributario por ayudar a crecer dicha región. Hay otro que es la prevención de la evasión fiscal. Este principio tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque esto que va a buscar, evitar que sean erosionadas las partes tributarias o que las utilidades sean trasladadas a otros países. Miren lo que pasa con Avianca. Avianca se llevó eso para Panamá y en estos momentos necesitan un auxilio, ¿cierto? Entonces miren cómo es tan ilógico que alguien que ya prácticamente no tributa dentro de nuestra nación busque que el Estado le solucione sus problemas líquidos con nuestros propios impuestos. Entonces ahí es donde viene la gente y dice, bueno, es complicado que este personaje o esta empresa se fue para otro lugar en donde aparte es un paraíso fiscal y si busque que el Estado le ayude a solucionar su parte económica. Entonces, ¿qué hace la prevención de evasión fiscal? Buscar que los empresarios se queden dentro del país con algunos beneficios tributarios con el fin de que siga su asentamiento dentro de nuestra nación. Hay otro que es el de reciprocidad, que es como imponer el tributo a cada país y es libre de imponerlo en forma como mejor se considere. Este se basa en la cesión de potestad tributaria de los personas que van a ser residentes en los estados en donde se han hecho los acuerdos.
como tal. Este principio podemos decir que es un modelo en el convenio de tipo OCDE, que es el que suele suscribir entre estados y por lo general se paga el impuesto donde se genera el ingreso. Y pues, por lo tanto, tiene que ceder más a su potestad tributaria, en llegar a acuerdos que ayuden a ese tipo de empresarios. Dentro del ámbito de la aplicación de los convenios, se puede decir que es de aplicación subjetiva y objetiva. Cuando hablamos de que es de una aplicación objetiva, el convenio se aplica a todas aquellas personas residentes de cada uno de los estados completantes. El término en este es importante, ¿por qué? Porque el término residente significa que es la persona que prácticamente ya tiene su establecimiento o su domicilio dentro de nuestro país. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está dentro de nuestro país, pues ya está adquiriendo tanto bienes, derechos como deberes. Hay lo que es la aplicación objetiva, que comprende los impuestos que serán objeto del convenio para evitar lo que es la doble tributación. Estos impuestos que van a tener o en giro a qué van a estar, en lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto del patrimonio. ¿Por qué el impuesto sobre la renta? Porque mire que ese es el impuesto que de una u otra forma se va dando y es de carácter directo a través de lo que son los contribuyentes. Entonces ellos van a tener mayor control. En cambio que si fuera IVA es complicado decirle, bueno, usted no le cobro IVA porque usted no es residente o es residente y es entre un convenio. No. El impuesto de renta es un impuesto directo en el que yo puedo poderme descontar el impuesto que yo he pagado dentro de otro país. Y lo mismo que pasa con el impuesto al patrimonio, que es de carácter directo. Que si yo tengo bienes en otro país, pues yo pague allá por ese impuesto al patrimonio y en Colombia también lo haga por el patrimonio que yo poseo dentro de mi empresa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, qué pena, no le escuché lo de aplicación subjetiva. Bueno, la parte de aplicación subjetiva es aquella que, por ejemplo, si tú ya eres residente o ya tienes un domicilio que va a tener que aplicarse las normas y las leyes tributarias que están dentro del país como tal, tienen que estar sujetas a ellos, ¿cierto? Y la aplicación objetiva es que de acuerdo al convenio que tienes de doble tributación, vas a tener que aplicarlo tanto en tu impuesto de renta como en el impuesto del patrimonio, de acuerdo al convenio que tengas y que te pueda beneficiar a ti, en pocas palabras. Lo que no vamos a tener ahí es de pronto convenios de orden territorial, digamos que yo pueda decir voy a pagar menos impuestos de industria y comercio, no, porque eso es de orden territorial y no de orden nacional. Los de orden nacional sí pueden entrar dentro de lo que es los convenios, pero impuestos de orden municipal o territorial no se pueden comprometer. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Sí me están escuchando? Compañeros. Sí la escucho, profe, pero se perdió la pantalla nuevamente. ¿Están cansados? No, profe. Me dije que estaban cansados. No los escucho hablar para nada. Profe, pero la pantalla ya no está. La ¿Se fue? diapositiva. Ah, espérenme. Ya miro qué pasó. Espérenme un momentito. Hasta el computador como que se cansó. Se puso triste porque ustedes no hablan. ¿Ya me miran? No, profe. Nada, profe. ¿Nada? No, profe, nada. Que se a ver, espérenme, vuelvo a hacerlo. ¿Listo? No, profe. A ver, espérenme. Espérame que no te quiere coger la... Ahí. No, nada, profe. Nada, profe, nada. Sí, aquí tiene el micrófono. Yo no sé, les deja ver esto. ¿No? A ver, miremos mientras a ver si les deja cargar esto. ¿Pueden verme este? Sí, profe. Luisa, Sí, mira. profe. Sí, profe, ya se mira. El micrófono, por favor. Profe, hay un ruido. Un ratito porque si no les deja escuchar. Que no sé, hay alguien que está activando el micrófono, porfa. Si no van, hay que dejarlo silenciado si no van a hacer preguntas, porfa.
¿Listo? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué escuchan? Profe, se mira el video, pero no se escucha. A ver, espérenme. Espérenme, voy a ver. ¿Me escuchan? No, profe. Nada, profe. Este sí apenas lo estoy conociendo. Listo. ¿Me escuchan? Nada, profe. No, no les puedo mostrar. Es más, tocar subirlo a la plataforma para que lo puedan mirar. ¿Listo? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, les voy a subir ese porque no sé por qué no me deja mostrarles el video como tal. Bueno, chicos, por hoy los voy a dejar para que adelanten su Profe, trabajo. ¿Sí? yo tenía una pregunta Cuéntenme. con respecto a los tratados internacionales que hacen parte de la CAN. Ajá. Verá, ahí no entendía muy bien que dice que hay países que son miembros. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Hay países que son miembros, hay otros países que son asociados y hay otros países hay otro país que dice que España, que es observador. O sea, esa parte no la entendí muy bien. O sea, ¿a qué se refiere con países que son miembros, asociados y observador? Eso no te la voy a contestar el día de hoy. Eso es materia del siguiente tutoría. Ah, es que como ese es, como lo hice con el cuadro comparativo, entonces, Ajá. o sea, lo realicé, pero pues era la duda que tenía. Y precisamente ese es el tema de la siguiente. Ah, tutoría. ya, profe. Ah, listo, profe. Entonces queda pendiente para la próxima. Para resolverle esa duda, porque ese sí, ese es de la próxima tutoría, precisamente.
Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, Si no, me quedo gracias. sin tutoría de la próxima. Bueno, profe. Yo ya le recuerdo entonces la pregunta del Sí, me próximo recuerda sábado. porque sí, esa es tutoría de la próxima clase ya. Ah, vale, profe. Gracias. Compañeros, un gusto haber estado con ustedes. ¿Cómo les ha ido con los trabajos? Ah, algo, antes de que se vayan. Sí, diga, profe.